representado por Nabucodonosor. Luego vimos el segundo reino, Persia y Media, un símbolo, el oso, representado por Ciro y también por Darío. Vimos nosotros que este oso se balanceaba y una parte suspendía más que el otro, ¿se recuerdan? Y era sencillamente Persia, que se hizo grande. Luego vimos nosotros en el versículo 5 y 6, vimos nosotros otro reino, Grecia. ¿Pero qué tenemos que ver con esto? Dicen ustedes, ¿no? Mucho. Nosotros tenemos que saber de todo. Imagínate que alguien te hable un poco sobre las bestias que habla el capítulo 7 y... Entonces nosotros como cristianos debemos estar enterados de muchas cosas, no solamente quedarnos con evangelismo, sino que tenemos que ver que la tercera bestia era Grecia y su símbolo era un leopardo, ¿se recuerdan? Un leopardo con 4 alas y 4 caras, ¿se recuerdan? ¿Sí? Y estaba representado por Alejandro el Magno. Luego nosotros vimos otro reino que está como adormecido, pero va a ser despertado en el tiempo de la gran tribulación, que fue Roma. Y esa era una bestia con cuernos y grandes dientes, ¿se recuerdan? Histórico, podemos ver nosotros este reino históricamente a través de los césares romanos y proféticamente el anticristo. Eso es lo que hemos visto nosotros en el capítulo 7. Y vimos también el quinto reino, el reino eterno. ¿Se recuerdan ustedes? Es bueno de ustedes que cuando termine de echar esa, en vez de mirar tele, agarrar y leer el capítulo 8 en esta noche. Van a ir a leer el 8. Te voy a compartir del 8. Y vimos nosotros el reino eterno. Una piedra, esa piedra es Jesucristo. Símbolo, el Hijo del Hombre, pero representado por el Señor Jesucristo, que es la misma persona, pero en el reino eterno va a estar representado por el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tu Salvador, tu Señor, tu Rey, ¿verdad? Entonces, hoy en el capítulo, vamos a leer si el 7, para que tú puedas entrar al asunto. Dice en el versículo 2 del capítulo 7, quiero que me sigan, por favor. Y ya cuando yo me vaya de aquí me voy solo, ¿no? No quiero que me sigan a mi casa. Pero aquí, síganme, pónganle interés. Hay que ponerle interés. Yo estaba en cama y me visita el pastor Alfonso. ¿Usted va a poder ir a predicar? Yo tenía el estudio listo. Mire, le dije, prepárese con otro tema, le dije, y venga a visitarme a las 7:30, le dije. Y si no puedo, usted da la palabra, le dije. Y cumplido, llegó 7:30, vámonos 8:45, le dije, y voy a ir a predicar, le dije. Estuve orando, he estado prendido de la tele con enlace, para que Dios, me dice la Escritura que Dios devuelve la fuerza al cansado. Y lo mío es un agotamiento, un estrés, que brotó en la parte más delicada donde tenía una lesión. Y pude entender que por algo dice la Escritura que trabajemos sosegadamente. En un lado dice que el que no trabaje, que no coma. Y en otro lugar dice que trabajemos sosegadamente, porque no aguanta. Hasta las orugas se gastan, ¿verdad? Y viene nuevita con los bujes y todo, ¿no? Igual, se gasta, hay que cambiar bujes. Y nosotros nos gastamos en nuestros bujes, que son las vértebras, no nos la pueden cambiar. Por eso es que debemos trabajar sosegadamente. Y el flojo trabaje un poco. Pero es que es lógico. Es lógico. Las mujeres cuando ustedes se casen, ¿quieren casarse con alguna persona responsable? ¿Cómo es? A ver, levanten la mano la soltera. Cuando ustedes se casen, ¿se quieren casar con una persona responsable? Y una persona responsable es el que trabaja. Una persona responsable es el que ha adquirido algo.
Qué interesante, ¿verdad? Y dice aquí, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. O sea, había un gran mar y 4 vientos, 4 tormentas, ¿verdad? Que eran vientos de demonios que venían a hacer daño. Versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Está hablando de Nabucodonosor, cuando él se puso orgulloso y dijo, oh, la gran Babilonia que yo he edificado, y le tiró 7 años como bestia comiendo grama. ¿Por qué? Porque él se echó la gloria y la honra. Y las alas que tenía fue una de esas, y la otra ala fue quitada cuando el próximo el reino que entró le fue quitada, o sea, Darío, las 2 alas. Y vemos nosotros la segunda bestia, versículo 5, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía una boca con 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora y come carne. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Este era un reino que estaba compuesto por 2 reinos, Media y Persia. Por eso que de un lado se alzaba y era Persia que se suspendía. Y luego dice que tenía 3 costillas en su boca. Eran 3 naciones que él conquistó. Lidia conquistó Egipto y conquistó Babilonia. Entonces, 3 costillas. Y luego vemos una cuarta bestia, una tercera bestia, que está en el versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenían también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Interesante, ¿verdad? Habla de Alejandro el Magno, que a su muerte de 32 años estuve escudriñando y ya sé por qué murió tan joven. Estaba bebiendo y estaba en una orgía. Y algunos dicen que era homosexual. Y se murió de 32 años, murió este hombre. Y cuando él muere, su reino lo agarran sus 4 generales. Hoy los anoté, los nombres de los 4 generales, difícil, pero los anoté, ¿verdad? Entonces, las 4 cabezas, su reino se divide en 4 reinos pequeños. Y de ahí pasamos nosotros a ver otra fiera. Nosotros Río, acá dice, la cuarta bestia está en el versículo 7, está hablando del imperio romano. El imperio romano está como adormecido, como que no pasa nada, ¿no? Como que está todo tranquilo, pero en el tiempo de la gran tribulación va a despertar. Y va a despertar a través de un líder mundial que va a ser el anticristo. ¿Todo se perfila a eso o no es? ¿Sabe qué? Yo quedo maravillado de ver cómo los niños tienen sus celulares, hablan ya mirándose con el otro, te pueden estar grabando, saben de un satélite dónde estás, saben qué comes, cuánto viste, lo saben todo de ustedes. Yo no digo de mí porque no uso celular ni computadora, gracias a Dios, no necesito. Aquí en lo que sé yo con celular, ¡pling! No pueden ni comer, no. Ahí no hay. ¿Ah? Y todavía uno más vanidoso manejando y con el celular aquí, ¿no? Y ni miran, ¿no? Está lleno. No estoy en contra de ustedes, los felicito que tengan. Yo no tengo. Felicítenme. Yo debería ser felicitado porque no tengo. No necesito. La verdad que no necesito. No necesito llamar a nadie. Yo sé por dónde anda mi mujer. Mi mujer hoy está en La Paz. Ha ido a un congreso, la invitaron, un congreso grande. Y está disertando. Pero ayer nos despedimos en plena lluvia y me llamó. Al llegar a La Paz me llamó. ¿Qué hace mi amor? Me dijo. ¿Qué piensa que hago? Le dije.
¿Qué hace? Extrañándola, le dije. ¿Cierto? Cierto, le dije. ¿Acaso mentimos nosotros? ¿Acaso se miente? Van a ser 50 años que estoy con esa mujer. Y no pienso que se muera, pues no pienso casarme con otra. No hace falta. Y a su nombre. ¿Quién vive? Bueno, y dice, mientras yo contemplaba, versículo 8, vamos dando un repaso porque el capítulo, en el versículo 8 del capítulo 7, en el capítulo 8 te habla de lo mismo, pero mostrándote de otra forma los gobiernos mundiales a través de bestias también, de carnero, de macho cabrío. Esto lo vamos a leer, es interesante que tú sepas. Y yo estaba pensando que cuando alguien quiere una pregunta, ustedes me escriben, hacen una carta, y yo le voy a dar las explicaciones mejor, le puedo mandar los estudios. Mándenme una carta a mi oficina, pastor, explíqueme bien del capítulo 8, quiero aprender, y yo con todo gusto le voy a mandar. Háganlo, no se queden ahí. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí, no, el 7. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Va a despertar a través de 10 gobernadores, va a despertar esto. Y dice, mientras yo contemplaba, dice en el 8, los cuernos, no están mirando los cuernos Daniel, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Está hablando sencillamente del anticristo. Ahora pasemos al capítulo 8. Alguien me dijo al salir el día jueves, oiga, ¿por qué se olvidó del versículo 9? Me dijo. Porque a veces se olvida uno, ¿no? ¿Ah? Está ahí mirándolo todos ustedes que lo están escuchando. A veces se olvida, ¿verdad? Pero se lo puedo leer, ¿no? Al que me preguntó. Acá en el 8 dice lo mismo. Dice, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, fíjense que en el 7 dice, en el año primero del rey Belsasar, ya habían pasado 3 años, y Daniel tuvo, no un sueño, una visión. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes del capítulo 7. ¿Están entrando al asunto? La Biblia se responde ella misma, ¿no? Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. O sea, él estaba, vio en visión, estaba en Susa, ¿verdad? La capital del reino, junto a un río. Ahí estaba Daniel. Ya Daniel tenía más de 80 años. Siempre se lo imagina uno a Daniel joven, ¿no? Ya Daniel tenía 80 años. Él estuvo como asesor de los gobiernos, Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro. Él empieza su ministerio a temprana hora de unos 16 años. Y estuvo, mire, lo interesante en Daniel, que fue político Daniel. Daniel fue un político, un capo, pero nunca se contaminó con las cosas que dedicaban los reyes. Y él creía en Jehová de los ejércitos. Y esto da una pauta que cualquier cristiano que ame su patria puede lanzarse a la política, bien fundamentado, para bien del país, puede hacerlo, pero no puede hacerlo un pastor. Pero cualquiera aquí pueden hacerlo, lanzarse a la política. ¿Qué le parece? Yo creo que yo, por ejemplo, viendo hoy a Maldonado, viendo a Cas Luna, viendo a tantos hombres,
Yo dije, ¿por qué los gobiernos no los llaman a estos hombres para que sean asesorados? Porque estos hombres no son inteligentes. Tú no eres inteligente. Tú y yo somos sabios. Estos hombres son sabios. Y son sabiduría de los altos, que no se la puede aprender en una universidad, sino en la universidad del cielo. La palabra de Dios. Dice acá, versículo 3, aquí entra lo más hermoso. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero. ¿Qué es un carnero? ¿Qué es un carnero, Hugo? ¿Ah? No. Una cosa es cordero y otra cosa es carnero. No es lo mismo. Si ustedes van a Levítico, se van a dar cuenta que pedía 4 clases entre los carneros, corderos, ovejos y algo más, ¿verdad? Entonces, un carnero no es un cordero. No sé si será chivo o chivito, pero vamos a ver qué pasa. No importa que sea chivo o cordero, ¿está bien? No nos quedemos en esa tontería. Vamos a ver qué pasa. Dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aún los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Quiero explicarte algo. Esto mismo que acabamos de leer en el versículo 3 se refiere a la bestia, el oso, del capítulo 7. Aquí, allá lo representa con 2 alas, que una se alzaba más que la otra. Aquí lo muestra Daniel con 2 ¿qué? Cuernos. Y uno se alzaba más que el otro, dice. O sea, está hablando sencillamente de Media y Persia. Versículo 4. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¿Sí? O si no te gusta, cantamos. Pero lógico, te tiene que apasionar las cosas. A mí me apasiona estudiar estas cosas solito en casa. Me apasiona. ¿Y sabe por qué lo leo? ¿Sabe por qué estudio? No para predicárselo a mi mujer, para predicárselo a ustedes. O sea, yo hago un esfuerzo por aprender para transmitírselo a ustedes. Es ni más ni menos que el cocinero que prepara la comida en un restaurante. Ustedes no saben lo que hace un cocinero y te presenta el plato rico. Y tú, qué cosa, ¿no? Y bueno, lo mismo hago yo. Preparo la comida durante una semana para servírtela, para que te la comas en 40 minutos. Pues lógico. Por eso tenés que estar atentos. Versículo 4. Vi que el carnero hería con los 2 cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Yo estuve mirando, leyendo, dice acá, vientos, ¿verdad? Del norte, sur, este, dice, después te voy a decir qué naciones son esas. Lo tengo anotado. Versículo 5. Yo siempre he meditado en esto y cuando no lo entendía, en mis primeros años de cristiano, me daba miedo leerle este versículo que vamos a leer. Miedo me daba. Mira, es algo que nos pone algo en tensión. Mira el versículo, en el versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Imagínate, Daniel vio un carnero primeramente de 2 cuernos. Y después, a veces en su visión, un macho cabrío con un cuerno grande que venía a toda velocidad, no topaba tierra. Ahora, ¿quién es ese? Sencillamente es Alejandro el Magno. Vamos a ir yendo. Amén. Y vino hasta el cordero, hasta el carnero de 2 cuernos,
que yo había visto en la ribera del río. ¿Qué río era? ¿Qué río era? Ulai. No te olvides, no era el Piraí ni el Río Grande, era el río Ulai. ¿Está bien? Y corrió con él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó hasta el carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Alejandro Magno, ya Darío, Media y Persia habían invadido a Grecia y lo habían deshecho. Y Alejandro Magno, en su poco tiempo, ¿de cuántos años empezaría su reinado? Este hombre que muere tan temprano, 32 años joven para que una persona muera, ¿verdad? Murió en una orgía, bebiendo con mujeres. Muere este hombre. Y este hombre lo que más deseaba era vengarse. Por eso que 3 veces, dice la Escritura, que 3 veces Darío venció a Media y Persia. 3 veces. Lo noté, te lo voy a decir, te lo voy a anotar ahora. Dice, Daniel ve un macho cabrío, o sea, Grecia. Alejandro venció a los persas 3 veces, en Cranico, en Iso y en Arbelas. 334 antes de Cristo, 333 años antes de Cristo y 331 años antes de Cristo. Y los 4 generales que tenía Alejandro Magno, lo anoté. El primero se llamaba Lisimago, ese agarra Asia Menor. Luego está Casandro, que agarra Grecia. Luego está Ptolomeo, Egipto, y Sileuco, Siria. O sea, se divide. ¿Te interesa esto como historia? Pero no nos vamos a quedar con la historia, vamos a ver a dónde nos lleva las Escrituras. Amén. Sigamos viendo. Por versículo, ¿cuánto voy? 8. Y el macho cabrío se engrandeció, o sea, Alejandro Magno. Dice que lo define Daniel como el leopardo. Dice que no hubo un conquistador hasta hoy que haya conquistado tanto territorio en poco tiempo. 32 años. ¿Quién tiene 32 años? ¿Cuántos años tú tienes, Eric? ¿Ah? ¿31? Ni ha conquistado ni una hermana mujer, ¿no? Él tenía 3. Ponete de pie, Eric. Eric, a tu edad, Alejandro el Magno conquistó más que cualquier territorio. Nos ponen apuro, ¿verdad? Estos grandes hombres. Nos ponen apuro. Nosotros tenemos que conquistar nuestra familia. No hay cosa más hermosa verlo llegar a ustedes cuando lleguen al culto, ¿verdad? Pero más hermoso es cuando se van y lo veo de espalda. ¿Saben por qué? Porque digo, ahí están yendo a evangelizar los hermanos. Lindo es verte llegar, sonriso, pero más lindo es verte ir de espalda, porque lo que has aprendido lo vas a transmitir afuera y vas a predicar que Cristo vive, viene y salva. ¿Entienden? Sigamos viendo, versículo 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, ahí está. ¿De cuál de estos 4 salió el cuerno pequeño? Del que se apodera de Asia Menor. De ahí va a salir el cuerno pequeño. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Hermano, te voy a ir leyendo después. Y a causa de la predicación fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la predicación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Hermano, Antíoco, escúchame, Antíoco,
Epífanes, un sirio, entra a Jerusalén y profanó el lugar santísimo. ¿Cómo lo profanó? Mató en solo un día 40.000 judíos. Entra este Antíoco Epífanes y en el lugar santo, santísimo, mató una chancha grande. Una chancha grande. La carne se la hizo comer a los sacerdotes y lo demás de la chancha hizo un caldo y lo roció en todo el lugar santísimo. Fue cuando él profanó. Y este Antíoco Epífanes es una figura del anticristo. Vamos a leer leyendo. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la predicación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. ¿Cuántos años es? 2300 tardes y mañana. ¿Cuántos días es? ¿Dónde están los matemáticos? ¿Ah? No quiero que me digan será, o quizá, o cómo será. ¿Qué dice usted? No sé. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Son 7 años. 7 años son. Y a la mitad de los 7 años, Israel va a hacer un pacto con el anticristo. Y cuando el anticristo quiera sentarse en el lugar santísimo, Israel va a romper el pacto. Porque se van a dar cuenta recién de que no era lo que esperaban ellos. Que el que esperaban ellos ya había pasado casi 3000 años. Es el que conocemos nosotros, a Jesucristo. Ellos, los judíos, no creen. Bien que fue un profeta por ahí nomás. Nosotros, bienaventurados los que hemos creído sin ver, dice la Escritura. Sigamos viendo. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, qué lindo, ¿verdad? Se puso a mirar, a considerar, procuraba comprenderla. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Capo, ¿no? Dios, ¿no? No entendía nada, Daniel. No entendía nada. Y se aparece un hombre, con figura de hombre, y dice, Gabriel. O sea, al que está siempre le dio Gabriel, ¿no? ¿Ah? Enseña a este la visión, le dijo. Porque quería entenderla humanamente, Daniel, pero las cosas de Dios no se entienden humanamente, se entienden espiritualmente. Enséñale la visión, le dijo. Ahora mira. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre su rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, no es para este tiempo. Falta un poco más. Esta visión, ya pasaron los 4 reinos, en Babilonia, Grecia, Media y Persia y Roma que está adormecida. Pero esto que vio es para dentro de poco, para cuando la iglesia se vaya, reine el anticristo. ¿Saben? Yo meditaba hoy con un siervo que es como que las cosas se han corrompido en el mundo, ¿verdad que es así? ¿Ah? Meditaba sobre en el canal un sacerdote, un pastor y un homosexual estaban definiendo si había razón o no. Y lo triste fue que el pastor no dijo nada. ¿Cómo que vamos a defender nuestra fe? Yo creo que Dios nos ha puesto a nosotros como la luz del mundo y la sal de la tierra. Hermano, si te llevan a la televisión, aprovecha el tiempo. Había un predicador en Enlace que se dirigió a 8000 pastores